Programa Ensalada Tipo Mixta, de producción nacional con ingredientes de lenguaje, salud, sexo, violencia y sal al gusto, apto para todo público. Cátedra libre de fotografía para compartir la imagen con fotógrafos de 76. Bienvenidos a Cátedra Libre de Fotografía, hoy sábado 13 de septiembre, en esta mañana de sol, radiante, hoy con un tema bien que me llamó mucho la atención sobre lo que es la fotografía asiática, esa fotografía poco conocida para este lado del mundo, ¿no? Que es bien rica y que tiene gran contenido conceptual y de temas muy diversos, ¿no? Entonces, bueno, este programa es bajo la conducción de Leonor Basalo y Francis García, en la producción la Fundación Fotógrafos de 76, en la musicalización Diego Herrera, producción y diseño web Carlos Bencochea, hoy no con nuestro operador que teníamos tiempo que nos tenía abandonados, Isaac Cortés, bajo la dirección general de Franklin López y en la presidencia del señor Esteban Trapielo. Así que bienvenidos a esta a la cita de todos los sábados a la Cátedra Libre de Fotografía. Sí, bienvenidos, de verdad, con un tema bien interesante. Le enviamos saludos a nuestro operador Víctor Camacho, parece ser que está enfermito, esperemos que se recupere para el próximo sábado. Sí, un tema bien especial que me llamó la atención porque fue elección de nuestra compañera Francis y bueno, me parece también bien interesante y atinado en este momento. Un saludo a toda la comunidad asiática, china, de acá del estado Aragua, Venezuela, con quien, bueno, hoy en día vemos cómo ha sido ese auge en negocios, en el compartir también con la familia venezolana. He tenido el gusto de compartir 2 Navidades, 2 31, y de verdad que un 31 en Las Ballenas, en la ciudad de Maracay, es sorprendente. Los invito a que disfruten toda la cantidad de fuegos artificiales, la alegría de este pueblo. Y bueno, es verdad, ¿por qué no acercarnos y desde la fotografía a la comunidad asiática? ¿Por qué no poder entendernos desde lo cotidiano, entendernos desde ese momento en que podemos y comprendemos y podernos como acercarnos a entender esa cultura que muchas veces nos es tan extraña? Tengo 2 publicaciones que me parecían bien interesantes traerlas en este momento, como es la del conocido semiólogo Roland Barthes, que se llama El Imperio de los Signos. Es un prólogo de Adolfo García Ortega y de editorial Seis Barral. Y otro libro que es de Jacques Aumont, La Imagen. Un poco para comprender también no solamente la caligrafía, sus dibujos, sus grandes acuarelas que podemos encontrar en cualquiera de los espacios, de los restaurantes, de las tiendas, sino también cómo comprender ese otro universo visual. Es indiscutible que la fotografía asiática impresiona, enamora, el cómo comprender sus elementos. Hay un texto que retomaba de Barthes y es lo sencillo, y en un gran auge en la fotografía a partir de los años 80, cuando se empieza a abrir un nuevo género que tiene que ver con lo conceptual en la fotografía. Después vamos a tener que dedicar todo un programa a lo que es lo conceptual en la fotografía, porque se escucha mucho, se lee mucho en muchos textos. Hay quienes se identifican como fotógrafos conceptuales, incluso ahí a veces me anoto yo en muchos trabajos, pero cómo definir la imagen conceptual, cómo concebirla, cómo
cómo crearla y hasta encontrarla. Entonces encontramos que ellos en ese manejo de signos y significantes, en el caso de esta fotografía oriental, está bien definida. No hay nada que, sobre todo al venezolano, nos abre, nos llama la atención y ha tenido un excelente... se ha disfrutado el ir a un restaurante japonés a comer sushi, el orden de la comida también china, esos órdenes y esos elementos, ¿no?, en la presentación, porque hasta aprender a comer con palitos hay que disfrutarlo. Sí, se puede ver en el sushi, ¿no? Todo lo que es los colores, la escogencia, ¿no? Las texturas, exactamente. Entonces es bien interesante ver y conocer un poco más de esa fotografía, como bien decías, que es algo que atrapa. Sí. A pesar de que no es tan colorida como la nuestra, como dice, la caribeña, tiene algo, los elementos abstractos, la forma, el blanco y negro es muy utilizado. También me llamó la atención lo minimalista de la fotografía, sobre todo la japonesa. Sí. Tiene mucho peso. Y los colores muchos colores cian, en colores así como que muy, muy suaves, muy sutiles, muchos blancos, que también contrastan, ¿no?, con nuestro paisaje caribeño, que es colorido, como bien lo ha registrado nuestro compañero Diego Herrera. Claro que sí, vamos a aprovechar de enviarle un saludo. Bueno, están aquí en cabina Patricia Martínez, Diego Herrera, y bueno, esperemos que estén bien de salud ya María Valdizán, que estaba enfermita, y un saludo a Alfredo Martínez, que esta mañana me informó que ya también, bueno, está enfermito, y bueno, esperamos que pase sus días de reposo y leyendo mucho de fotografía y organizando su material. Pero bueno, aquí estamos como debe ser. Hay que disfrutar la fotografía. Y yo lo que encontraba en la fotografía asiática era un elemento que lo retoma Joan Fontcuberta, cuando se habla de lo infotografiable, ¿no? Y resulta ser que hay fotógrafos que lo vienen desarrollando desde la década de los 80 en esa búsqueda de aquello que es muy sencillo, pero que no lo detenemos. Fotografiar los peces, fotografiar un haz de luz, fotografiar no solamente a la luna o al sol, sino presentarlo con otro elemento, o hasta el círculo nada más amarillo, rodeado de muchos negros, de tonalidades del negro, que generan otra sensación, como bien decías tú, Franci. Realmente hay quienes plantean que a raíz de los sucesos sociales de la plaza de Tiananmen en 1989 se da una ruptura social en la fotografía. Esto porque se retoman entonces elementos lo político, lo ideológico, para confrontarlo. Y entonces hay unas búsquedas también que tienen que ver hasta con el propio cuerpo. Así es, de hecho en la fotografía, especialmente en la fotografía china, con la muerte de Mao Zedong en el año 76, hubo un cambio, hubo una revolución cultural en lo que tiene que ver con la fotografía, en este caso en China, que era netamente dedicada con un contenido altamente político. Y fíjate que luego hubo ese quiebre, como bien decías, pero ya como viendo hacia el exterior, ¿no? Hacia el mundo, como dice, ya entrando a esa era bien más global. Porque también tiene que ver con muchos de estos fotógrafos asiáticos fueron a estudiar a Estados Unidos, Londres. Sí. Entonces, eso también tuvo una marcada influencia en la manera, en su mirar, de cómo ellos abordan el paisaje, el retrato. De hecho, me llamó la atención que muchos de los referentes de los fotógrafos asiáticos decían, coincidían en Mapleton. Decía que tuvo una fuerte influencia en los fotógrafos asiáticos. Sí, sobre todo los invitamos a que revisen el trabajo de Mapleton, lo de los cuerpos desnudos, es bien interesante, es un trabajo muy limpio, muy hermoso en cuanto a la forma, ¿no? Y los sentidos geométricos que aplicó él. Hay un texto, un haiku bien interesante que tiene que ver con las rupturas del sentido. Y dice: la tarde, el otoño, pienso tan solo en mis padres.
Entonces es interesante esa mezcla de la escritura, llevarla al sentido de la imagen. Entonces resulta ser que no es una foto de los padres, es una foto de una rama en movimiento. Así es. Entonces uno dice... De un río. Ajá, entonces uno dice que, cascada, que tiene que ver una rama solita en movimiento. Sí, que para no, por eso me llamó la atención que yo decía, bueno, pero... ¿qué es lo que ellos fotografían? ¿Qué es lo que los atrapa? Y cuando tú revisas, hay ese elemento que los relaciona, ¿no? En cada esos fotógrafos decía, bueno, pero ¿por qué les llama la atención ese tipo de paisajes? Y otra cosa es cómo el sujeto es pequeño, a diferencia de cuando en la fotografía occidental, por decirlo de alguna manera, el sujeto cobra mayor protagonismo. A diferencia de ellos, el sujeto pasa a ser como algo más pequeño, no es el como decía Barthes, el puntum de la foto. Ni el centro del universo. Ni el centro del universo, ¿ves? Porque era como decir que ellos decían que el paisaje es como un respeto a la naturaleza, el respeto que el ser humano debe tener a la naturaleza, y eso es bien interesante observarlo en todas esas imágenes asiáticas. Y también otro que es la diferencia, a pesar de que son países asiáticos, por ejemplo, ver fotografías de la India, Filipinas, Indonesia, con Japón y China. Incluso entonces, Corea. Correcto, entonces es ver el colorido hindú, esa explosión de colores, fucsias, naranjas, amarillos, con los sepias, los cian, los blancos, los negros, los grises, mejor dicho, en una fotografía, como decir, más japonesa, más china. Inclusive hay fotografías de lo que se llaman los negros sobre negros y los blancos sobre blancos, y es una cuestión exquisita. Y muchos de ellos decían que también, como gracias a Ansel Adams, marcó esa tendencia, esa influencia en ellos, ¿no? De cómo esa escala de grises, manejarlo, esos tonos que son tan llamativos, ¿no? Al ojo. Yo creo que es importante aclarar en este momento un poco, y también por respeto a las comunidades chinas y a quienes desconocen, es que hay diferencias, obviamente sociales, históricas, de todo orden, que no debemos jamás mezclar la cultura japonesa con la china, ni mezclarla con la coreana. Entonces es como respetarnos. Entonces eso, aquí claro, estamos hablando en generalizando la asiática, pero debemos ir, por eso vamos aclarando cuándo hablamos de la fotografía china y cuándo estamos hablando de la japonesa. De hecho, merece un programa cada país por la diversidad que hay y los elementos, ¿no? que cada una utiliza. Sí. Es cierto. Bueno, ya nos toca música y estrenando nuestro operador que nos tenía abandonado. Claro, eso le pasa a todo operador recién casado. Bueno, ya no está recién casado, ya la luna de miel sigue en apogeo nada más. Mira, viste cómo se ríe, ¿no? Lo sacaron de tempranito de la casa, qué broma. Bueno, vamos a disfrutar Diego, que seleccionaron hoy. Bueno, hoy tenemos a Feeling Happy con Luis Oscar. Un buen jazz para amanecer con Cátedra Libre de Fotografía, y ya regresamos.